Paso de más de 3.400 millones de dólares desde la Corfo al fisco ya ha encendido las alarmas en el Congreso, donde la oposición ya mueve las primeras fichas para impulsar acciones fiscalizadoras contra el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el ministro de Economía, Nicolás Grau, y también la directiva de la Corfo. La Corte Suprema de nuestro país acogió un recurso de protección y ordenó a la senadora Fabiola Campillay borrar de sus redes sociales todas las publicaciones que afecten la honra del ex oficial de Carabineros Claudio Crespo por tratarlo de violador de derechos humanos. Una dura derrota para el gobierno. Eso es lo que ha significado las últimas gestiones que está haciendo la oposición, los sectores tanto de la centro derecha como la derecha, en contra del gobierno como consecuencia del escándalo de Corfo. Un escándalo que se paró a hablar temporalmente, aunque iba creciendo bastante, por el enorme apagón que se vivió a nivel nacional, pero que nuevamente está entrando en la palestra. Todo esto porque finalmente los sectores de la derecha se lograron poner de acuerdo para conseguir las firmas para buscarse una sesión especial en el Congreso por el caso de Corfo, como también para impulsar la idea de una comisión investigadora por el escándalo que se dio allí. Ahora la pregunta es ¿por qué? Y vale la pena hacer un pequeño recordatorio de este caso. Todo esto como consecuencia del descubrimiento que el gobierno de Gabriel Boric, bajo la administración de Mario Marcel en temas económicos, particularmente en Hacienda, habrían hecho un traspaso del dinero que tiene Corfo, este organismo que se supone, muy entre comillas, que está para promover las pymes, aunque cualquiera que haya hecho búsqueda de fondos con Corfo sabrá que en muchos casos se le da a los amigos de, familiares de, que muchas veces están medio arreglados y bien mucho corporatismo de por medio, pero que se habría significado un traspaso en el año 2023 de unos 3,4 billones, una cantidad brutal de dinero, desde Corfo a Hacienda para ¿qué? Cubrir los gastos que no cuadraban del gobierno central, ¿no? Que estaban gastando como locos, y que se descubrió hace poco que estos se habrían extendido también en el año 2024 a unos 43 millones de dólares adicionales a los ya 3,4 billones que habían sacado el 2023. Recuerden todo esto porque la administración de Gabriel Boric está gastando mucha plata en el gobierno central, no calzaba ni siquiera con lo mucho que nos sacan de nuestros impuestos, y para hacer cuadrar las cuentas sacaron de la plata de Corfo para después pasarlo justamente al gobierno central, por lo cual incluso Corfo, que no tenía suficiente dinero para eso, tuvo que endeudarse por unos 1.000 millones de dólares adicionales a los fondos que ya tenían, ¿no? Lo que eventualmente significó que avanzaran estas comisiones investigadoras como también coordinaciones de la derecha en contra del gobierno por todo este escándalo. El traspaso de más de 3.400 millones de dólares desde la Corfo al fisco ya ha encendido las alarmas en el Congreso, donde la oposición ya mueve las primeras fichas para impulsar acciones fiscalizadoras contra el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el ministro de Economía, Nicolás Grau, y también la directiva de la Corfo. Con acusaciones cruzadas y señalamientos sobre un supuesto maquillaje del déficit fiscal, el Partido Republicano y Chile Vamos evalúan impulsar una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado 18 parlamentarios convocaron a una sesión especial para esclarecer los hechos. Por su parte, el diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, anunció que oficiará al vicepresidente de la Corfo, José Miguel Benavente, para que informe detalladamente del uso de los recursos. Recalcó que el organismo no puede ser la caja chica del gobierno, reiterando el llamado a la transparencia del Ejecutivo. No se puede permitir que bajo el pretexto de cubrir necesidades inmediatas se descapitalicen instituciones claves para el desarrollo productivo del país. Corfo no puede ser la caja chica del gobierno. Exigimos total transparencia en este proceso para conocer el real impacto de estas operaciones y evitar que comprometan el futuro económico de Chile en beneficio de la contingencia fiscal. En tanto, el diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Hacienda, Miguel Mellado, no descartó una acusación constitucional contra los ministros Grau y Marcel. Y esto no se queda solo ahí, porque esto se ha sumado también a otros escándalos por incompetencia, algunos dirían corrupción, pero vamos a dejarlo en incompetencia, en el Ministerio de Hacienda, donde recientemente se ha descubierto, por ejemplo, que hay retrasos en pago a funcionarios públicos, también hay deudas desplazadas constantemente para el año siguiente, han estado constantemente con mal manejo a nivel económico, todo esto como responsabilidad del mismo Mario Marcel, pero también por parte de Javiera Martínez, la directora de presupuesto, que no es la primera vez que hace fracasos totales en su gestión, lo hace pésimo, ya que por culpa de cálculos económicos mal hechos que ella hizo, esto significó un déficit fiscal de un 2,9% del PIB, un punto más del proyectado, todo porque calculó ella mal las cosas, y que ha llevado
a que eventualmente se le tenga que defender, porque Marcel le está defendiendo a rajatabla, a pesar de que gran parte de este escándalo es de su responsabilidad. También lo que vimos de Corfo se hizo bajo su gestión, pero él la sigue defendiendo diciendo que la están tratando de sacar del cargo solo por hacer lo correcto. Y es bien curioso porque lo ha hecho pésimo. Y Marcel, desde hace tiempo, recordemos en agosto del 2023, él decía que ella era la mejor directora de presupuesto que habíamos tenido en la historia, mejor que nadie. Bueno, es la mejor directora de presupuesto haciendo errores de cálculo, haciendo gestiones medias raras con Corfo para hacer cuadrar las cuentas que no cuadraban del gobierno. Bien raro, la mejor directora de presupuesto que hemos tenido en la historia, ¿no? Y para justificar todo este escándalo con Corfo, que ha ido creciendo y vamos a seguir viendo probablemente que se desarrolla en los próximos días, han empezado a decir que era necesario porque si no las cuentas no cuadraban. Ahora hay que entender que esto es completamente legal. Podían hacer eso, pero que es raro, es raro. Es porque la plata no alcanzaba y que el detalle todavía no lo sabemos, no han querido mostrarlo. Bien curioso, ¿no? Que empezaron a sacar plata de otras partes. E incluso Corfo terminó endeudándose adicionalmente, que eso es plata estatal, ¿no? Sale de nuestro bolsillo o de deuda internacional que pagaremos todos nosotros para hacer estas materias. Y todo esto muestra cómo va a quedar una situación sumamente compleja y bien dura a nivel económico para el gobierno que entra, porque las cuentas económicas las están dejando peor que nunca la administración de Gabriel Boric, ante lo cual se defienden con que esto era necesario. El gobierno ha dicho que en realidad no pasa nada, total, todo estos son recursos fiscales, así que está bien, podemos hacer malabarismos con la plata de los trabajadores, no pasa nada, y han aparecido incluso las figuras pro gobierno, incluso algunos que tuvieron que irse del país por sus escándalos de irregularidades con distintas materias, como el caso de Giorgio Jackson, diciendo que en realidad estos son puros ataques que no tienen sentido y que hay que centrarse en el bienestar de los chilenos. No nos miren nuestras jugadas sucias de nuestro sector y nuestras maniobras económicas medias raras, no miremos para allá. Y con incluso figuras como el ministro de Economía, que ha hecho pésimo trabajo en su gestión y que uno se pregunta cuál es el sentido de tener distinto al ministro de Economía que de Hacienda, pero ahí está el ministro Grau diciendo que todos estos ataques son simplemente noticias falsas y desinformación, algo que les encanta decir para cualquier cosa que no les gusta, lo acusan de que es mentira, y diciendo que en realidad esta plata de Corfo era del presupuesto, pero también de los excedentes del litio. Entonces no nos revisen tanto nuestras manipulaciones que así hicimos a nivel monetario, porque eso es desinformación, empezar a hablar de eso y de noticias falsas. Así que no miren mucho por acá. Menos mal que la oposición, que se ha caracterizado por ser tan blanda en general, al menos en este punto ha decidido ya movilizarse un poquitito y organizarse para empezar a investigar al gobierno. Más allá de que tengo serias dudas, lo dudo mucho, de que llegue a algo, porque realmente en Chile cuando se alcanza justicia o responsabilidades por estos hechos. No pasa nunca. Y es porque, aunque no lo digan, tanto la izquierda como la derecha, al momento de la verdad, no son tan duros con ellos mismos mutuamente, porque no les conviene. Casi que hay como un matrimonio medio incestuoso por detrás para evitar que caiga, no haya responsabilidades más duras en cualquier materia, porque si no, ellos mismos podrían caer a futuro cuando salgan escándalos propios, ¿no? Pero más allá de estas malas noticias para el gobierno, donde también han recibido no muy buenas informaciones, son el ámbito judicial, ya que recientemente Fabiola Campillay perdió una demanda con respecto a la figura de Crespo, Claudio Crespo, que recordemos que el ex carabinero, que lo habían acusado de ser un violador de derechos humanos, de abusar, etcétera, pero que eventualmente ante tribunales se mostró que eso no era así y él ganó la demanda. Y en esto, Campillay acaba de perder un juicio en donde ahora está obligada a borrar por completo todas las publicaciones donde lo acusa que es un violador de derechos humanos y los constantes ataques que hizo en su contra, ya que se determinó que están afectando su honra y como judicialmente se determinó su inocencia, en realidad lo estaba difamando. La Corte Suprema de nuestro país acogió un recurso de protección y ordenó a la senadora Fabiola Campillay borrar de sus redes sociales todas las publicaciones que afecten la honra del ex oficial de Carabineros Claudio Crespo por tratarlo de violador de derechos humanos. En la sentencia, la tercera sala del máximo tribunal establece que las publicaciones realizadas por la parlamentaria en sus redes sociales y que ligan al ex policía con violaciones a los derechos humanos afectan su derecho a la honra y buen nombre, por lo que deben ser eliminadas por constituir una acción de autotutela. Que en la especie se produce una colisión entre dos garantías constitucionales, a saber, entre el derecho a la honra y el de la libertad de expresión, las que deben ser debidamente ponderadas, indica este fallo. Además, agrega la Suprema que, aunque la libertad de expresión ha sido fundamental en el imaginario mundo de la comunicación en el ciberespacio,
La experiencia ha demostrado que en los entornos de comunicación virtual ella puede entrar en conflicto con otras libertades individuales, como son, por ejemplo, el derecho al buen nombre, cuando este es vulnerado con una afirmación deshonrosa publicada a un grupo, frente a la cual las personas tienen limitadas posibilidades de exigir y lograr una pronta corrección. Y agrega el mismo documento: en consecuencia, solo cabe concluir que las expresiones vertidas por la recurrida, sin otorgar una posibilidad de respuesta o de contraargumentación de la contraria, afectan la honra, dice la Corte Suprema, de quien es sindicado directamente como un violador de derechos humanos, cuestión que en el caso concreto y sus actuales circunstancias importa un menoscabo antijurídico a la honra de la persona del actor, razón por la que ha de acogerse la presente acción cautelar, disponiéndose las medidas idóneas. Es con esto entonces, y a través de este escrito, que Fabiola Campillay tendrá que borrar de sus redes sociales cualquier alusión en materia de violación a derechos humanos de Claudio Crespo. Buenas noticias para Crespo y todo el ambiente más bien de Carabineros, y malas por supuesto para la izquierda y la misma Campillay. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla la situación, pero claramente en las últimas horas no han sido muy buenas noticias para el gobierno, ni en el caso de Campillay y todo este legado a lo que es la imagen del estallido, como también durante el Congreso en lo que ha sido este escándalo con Corfo. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen estas controversias que han significado derrotas para el gobierno tanto en el Congreso con Corfo y su escándalo, como también en medio de estas, por supuesto, manipulaciones monetarias, como también lo que ha ocurrido con el caso de Campillay y su derrota judicial? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Yetigo428, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere apoyar también a este canal, puede seguir hacerlo mirando comentario que se encuentra fijado abajo, donde hay distintos medios de aporte para este programa. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.